Muy buenos días, estamos con el especialista psicólogo William Cruz. Él es especialista en lo que es el manejo de niños y adolescentes en las escuelas, además de que ha tratado en innumerables ocasiones con niños con habilidades diferentes y muchos de ellos con discapacidades, ¿no? Muy buenos días, psicólogo William, ¿cómo está? Bueno, Acá. Bueno, el día de hoy tengo algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué significa ser un niño con habilidades diferentes? a ver, empecemos con la premisa de que cada niño es diferente, el desarrollo de cada niño se da de manera diferente, sea esto por infinidad de factores que existen dentro del desarrollo natural del niño. Si a nosotros al diagnosticar a un niño con habilidades especiales, digamos, de ese modo, más práctico, lo que tenemos que hacer es ver primero si es dentro de un problema de aprendizaje, sea dentro de un entorno social o dentro de un entorno netamente biológico. Primero tendríamos que separar esas dos cosas, porque si nosotros vemos que un niño con habilidades o necesidades educativas especiales necesita de reforzamiento, motivación y demás, se puede trabajar de manera directa con él y con el padre de familia. Es más fácil. Mucho más práctico. En cambio, si nosotros diagnosticamos mediante evaluaciones tanto psicológicas hasta psiquiátricas, vamos a tener que ver las necesidades de ese niño en cuanto a lo que es biológicamente. O sea, ya netamente con diagnósticos neurológicos y de esa manera. Ya, muy interesante hacer esa diferenciación realmente, ¿no? Y dígame, ¿qué impacto tiene en los padres, pues, darse cuenta que tienen niños con estas habilidades diferentes? A ver, muchas veces los padres en sí son los que desarrollan mucho más la ansiedad, el estrés, porque al darse cuenta que el desarrollo de su niño es más lento, generan eso en ellos mismos y en el propio niño. En vez de tener mayor paciencia, mayor apoyo, mayor cariño, mayor comprensión, lo que se hace es pagarse con ellos eso. Y empezamos a ¿qué? A cometer un error. ¿Cuál es nuestro error? Comparar a nuestros niños con los demás. Como le digo, cada niño es diferente y cada proceso de avance académicamente también es diferente. Claro, entonces todas sus inseguridades, miedos son proyectados de alguna manera hacia los niños, ¿no? ¿Eso es Claro. así? Sí. A ver, si yo tengo a un niño de 5 años que ya está empezando a leer, escribir y demás capacidades o habilidades que pueden desarrollar, como padre, ¿qué voy a sentir? Orgullo, voy a estar feliz, voy a estar contento con ese niño. Pero si yo veo, por ejemplo, a otro niño que no tiene la capacidad aún de diferenciar vocales, números, ¿qué voy a hacer como padre? Voy a exigirle de más, sin saber la razón o la causa de ese hecho. Claro. ¿A qué edad normalmente se detecta las habilidades diferentes de los niños? A ver, si hablamos de edad, como le digo al inicio, tendríamos que hablar o diferenciar lo que son los diagnósticos. Claro. En sí, los problemas de aprendizaje que se dan en entornos sociales, sea por familia, alimentación y demás factores, se pueden ver todavía cuando ellos ingresan a un centro educativo. ¿Por qué? Porque tienen ese entorno y empiezan con lo que es la educación. Pero en cambio, si nosotros vemos que no hay un desarrollo de la autonomía como debería, pues ahí estaríamos pensando ya que se trata de o que va a tener ese tipo de dificultades. ¿Cómo así? Por ejemplo, práctico se habla en lo que es el desarrollo de la autonomía. ¿Cómo? Cuando el niño empieza a ser independiente por sí mismo, a hacer sus cosas por sí mismo. Y si ese niño aún no tiene capacidades o habilidades desarrolladas, ahí vamos a empezar a observar ya ese tipo de conducta, que no puede desarrollarse, que no puede tener ese tipo de comportamiento comparando con uno con otro niño. Ahí es donde los padres realmente empiezan a comparar a sus niños y se empiezan a dar cuenta de, ¿no? Claro. Como le digo, un error grande que cometemos los padres es compararlos. Y dime, ¿existen centros especializados que ayuden a estos niños a ser incluidos dentro de la sociedad?
A ver, si nosotros hablamos netamente de centros educativos especializados, pues chocamos o nos vamos de cara con la realidad que nosotros tenemos. ¿Cómo así? Supongamos que nosotros tenemos solo aquí en Huánuco, si contamos netamente en Huánuco, tenemos en el distrito de Amarilis, que es el distrito más grande de Huánuco, solo tenemos un centro, que es netamente que abarca ese tipo de problemas. Y si venimos netamente aquí en Huánuco, ciudad o departamento, tenemos dos centros. Y si nos vamos mucho más o extensamente a hablar en lo que es región Huánuco, solo tenemos uno, que está si no me equivoco, en Panao. O sea, solo tenemos 4 centros educativos que abarcan a niños con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y si nosotros comparamos solo esos 4 con la cantidad de niños que tenemos, pues no hay abasto. Son insuficientes. Son insuficientes. Además que están me dice Panao, por ejemplo, Panao están bastante lejos, pues, ¿no? Claro. Y si nosotros solo abarcamos Panao, si nosotros nos vamos, y en la experiencia que tengo, nos vamos a Pachitea, nos vamos a Huacaybamba, existen esos niños. ¿Pero a dónde van? Lamentablemente los padres ya lo dejan, ya no lo ponen a seguir estudiando, sino que desarrollan otro tipo de actividades, las chacras, la ganadería y eso. ¿Qué hacen? Se quedan en casa. Se quedan en casa. O sea, ya no siguen ese transcurso, esa vida académica que deberían de seguir. ¿Por qué? Por falta de infraestructura. No hay ese tipo de cosas aquí en Guatemala. Bueno, ¿y cuál crees que es el mayor reto en la educación de estos niños, ¿no? ¿Ellos realmente pueden llegar a reintentarse en la sociedad y ser autosuficientes? O al menos hasta cierta medida, no lo sé. Claro, como le digo, depende bastante del diagnóstico y el caso que se da. Por ejemplo, los problemas de aprendizaje, retraso mental y demás, que pueden ser diagnosticados a tiempo mediante tratamientos, mediante orientación, consejería y apoyo, sí pueden llegar. Pero, por ejemplo, niños diagnosticados, por ejemplo, con síndrome de Down o un nivel alto en lo que es el espectro autista, es mucho más difícil. Claro, porque incluso en eso hay niveles, ¿verdad? Claro, existen niveles. Leve, severo, crónico y así. Y nosotros al diagnosticar ese tipo de casos, lo que tenemos que hacer es, lamentablemente a veces realizar lo que son pronósticos. Y a veces sí es un poco complicado decir, su niño sí tiene un pronóstico favorable, pero a veces llegamos a las conclusiones de que no hay ese tipo de pronóstico favorable. Entonces, lo único que nos queda es seguir con ese tipo de tratamiento o apoyo para que por lo menos ese niño que ya va a crecer y todo eso pueda llegar a tener un desarrollo lo más normal posible. Claro. Y dime, ¿existen prejuicios contra estos niños? Sí, demasiados prejuicios. Creo que nosotros, dentro de esta sociedad que tenemos, por ahora los medios de comunicación y eso, los prejuicios se han incrementado y muchas veces mediante juicios adelantados que nosotros damos hacia ellos. Por ejemplo, desde los insultos o hacerlos sentir menos hasta poder discriminarlos de alguna forma. Y eso se da porque no tienen un centro educativo para ellos, que los ayude netamente. Claro, cuán importante, ¿no? Eso. Y dime, pero es difícil integrarlos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se puede hacer que estos niños se integren a la sociedad? Al menos de la mayoría que está en la media, en los que sí se pueden recuperar, ¿no? Como me dice usted según el diagnóstico. Claro, o sea, proyectos, infinidad de proyectos que se pueden hacer existen, pero lamentablemente no se cuenta con el apoyo económico, no se cuenta con el apoyo de lo que debería de ser el Estado, que deberían de ser los primeros en preocuparse por la calidad educativa. Nosotros vemos las realidades y es netamente complicado poder desarrollar ese tipo de campañas en relación a eso, porque, como le vuelvo a repetir, no existe ese apoyo. Por ejemplo, nos dicen, nos dan leyes y demás, pero no se cumplen.
Nos dicen que los colegios deberían de ser inclusivos, que la educación debería de ser inclusiva. Pero como yo, por ejemplo, hago subir a mi hijo al tercer piso, si él tiene silla de ruedas, cargándolo todos los días, no. Y para ir al servicio, Para ir etcétera. al servicio y demás, no hay ese tipo de facilidades que se le debería de dar como tal. No hay esa infraestructura. Colegios nuevos, colegios emblemáticos, tampoco las tienen como tal. Entonces, ¿qué se hace ahí? También lo que entra un poco de lo que es discriminación a ellos. Ahora, si nosotros chocamos con las realidades, por ejemplo, vamos de nuevo a las leyes, nos dicen, uno, que si nosotros llegamos a aceptar, porque la educación no se le puede negar a nadie, nosotros llegamos a aceptar a ese tipo de niños con ese tipo de diagnóstico, sí o sí tiene que entrar a ese colegio. Pero si el colegio no tiene, como le vuelvo a repetir, esa infraestructura, el colegio ¿qué debería hacer? Adaptarse al niño, pero muchas veces no lo hace. Porque las instituciones educativas públicas o privadas tienen otro tipo de ¿qué? De manejo, netamente. Uno como tal, el otro como tal. Pero, como le digo, es mucho más complicado ese tipo de casos, o el manejo de ese tipo de casos. Y dime, ¿cómo se podría coordinar estas necesidades de los alumnos con un equipo docente interdisciplinario, ¿no? En estos centros? A ver, como le digo, campañas, programas que pueden haber, muy complicado. ¿Por qué? Porque los equipos interdisciplinarios, trabajar así de la mano con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Social, es muy complicado. No hay como tal ese tipo de ayuda. Y quizás algo más pequeño de repente que puedan ejecutar los centros educativos. A ver, se habla bastante sobre alianzas. ¿Cuáles son esas alianzas? Que un colegio vaya mediante un oficio a pedir apoyo ¿a qué? A un centro de salud, para que ellos nos puedan mandar psicólogos tal vez o algún tipo de profesional de la salud que nos apoye en eso. Trabajamos con eso, se diagnostica como tal y a dónde debería de ir, a un Ministerio de Inclusión Social, en este caso asistentes o asistentes sociales que nosotros llamamos. ¿Para qué? Para que puedan intervenir en caso que se necesite. Pero muchas veces eso es bastante complicado. ¿Por qué? Por la premura del tiempo, falta de recursos económicos y muchas veces es la falta de apoyo de las mismas instituciones. Todo queda, como se puede decir, en ganas. Yo quiero, pero al final no se puede. Eso es lo complicado. Es bastante complejo la situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál cree que sería la mayor necesidad de estos niños ya como ejecución? ¿Qué es lo que cree usted? A ver, como ejecución, la primera línea de acción que se debería de tomar en sí, como en todo lugar, sería la prevención. ¿Cómo nosotros prevenimos? A veces decimos, yo no puedo adivinar si el niño está bien o está mal, pero muchas veces nosotros dejamos de lado el rol de padres, de primeros educadores que deberían de ser como tal, y esperamos a que ellos cumplan 4 o 5 años, profesor, encárgate de mi hijo. Y eso muchas veces es la principal razón de que nosotros no podamos tener alcance. O sea, es un diagnóstico muy tardío. Muy tardío, muchas veces. Si nosotros, por ejemplo, desde ya empezamos a hablarles a ellos, decirle, mencióname tal cosa, que reconozca lo más sencillo y no puede, pues ahí ya tenemos que ver algo. Ya hay un problema. Ya hay identificar ese pequeño problemita y empezar a trabajarlo nosotros mismos como padres. Pero muchas veces, como le digo, es complicado eso. ¿Y qué esperamos? Profesor, encárgate. Y nosotros vemos eso. La realidad es así. El profesor viene, las salidas, que su niño no aprende. Y volviendo a la primera pregunta, ¿qué hacemos como papá? Pagamos. Y eso es como un círculo que es muy complicado de romper. Dígame, ¿cuál es entonces la realidad actual de los niños en Huánuco? A ver, si nosotros hablamos netamente de como Huánuco ciudad, tenemos herramientas con las que un niño puede trabajar. Tenemos el internet,
Ya no es como antes, que cualquier tarea, actividad y demás, tenías que ir a una biblioteca, hacer tu cola, hacer esto, hacer lo otro. Tenemos herramientas, pero muchas veces la usamos no para lo positivo, sino para lo negativo. Si nosotros vemos ese tipo de herramientas acá, sí lo podríamos cumplir. Pero si nosotros hacemos un viaje pequeñito afuera de Huánuco, pues ya no existen esas herramientas. Uno, ni siquiera el factor humano. Si nosotros chocamos netamente con la realidad fuera de Huánuco, vemos que de los 5 días que un docente debería de estar en su institución, solo están 3. Y en colegios alejados mucho más. Van como supervisión y no se les encuentra a los docentes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues nada, seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Así que, como le vuelvo a repetir, creo que el trabajo debería de ser mucho más organizado, mucho más de control. Fuera de allá no hay señal de internet, es complicado, una señal de celular, las radios 4 o 5 emisoras, y que no nos enseñan nada, que es música y demás cosas. Pero no hay programas educativos y demás. Que puedan apoyar también a estos pequeños, Se esperaba que a los padres por lo menos claro, también, ¿no? Se esperaba que por lo menos, ya teniendo la experiencia del COVID, donde se hizo el aislamiento y todo, se desarrollaron campañas, que era la educación virtual. Las radios daban un tiempo para que ellos puedan. Se acabó el COVID, se vuelve la realidad y ya no existen esos programas. Es como si se hubiera borrado del mapa. Y nuevamente la caída. O sea, queremos adaptarnos, nos está yendo bien y, como le digo, es complicado seguir, o por muchas razones, y nuevamente no hay ese tipo de seguimiento, de desarrollo. Al contrario, ya nos estamos acostumbrando a algo que podría reforzar tal vez nuestra conducta como tal, y ¿qué se hace? Regresar a lo mismo. Claro, un poco complicado. Muchísimas gracias por las luces que nos has dado acerca de este tema tan importante que son la integración de los niños con habilidades diferentes en la educación. La verdad hay mucho trabajo por hacer por estos pequeños que pues merecen también, tal como todos, una educación que les permita sobresalir en su momento, ¿no? Quizás más lento o más rápido, pero igual sobresalir. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.